Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Les saluda desde la Ciudad de México su amiga Virginia Galván. En nombre de la Comisión Internacional Especializada en Literatura, Arte y Cultura, CIELAC, les doy la más cordial bienvenida a este estreno de nuestra sección Libros que Conquistan. Hoy estamos de manteles largos porque, como les menciono, estamos estrenando esta sección y pues nos encontramos sumamente contentos, emocionados, honrados. Y yo especialmente me encuentro honrada porque pues vamos a iniciar esta sección con un libro maravilloso de una escritora maravillosa, gran amiga, gran poeta también. Y digo, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Tenemos muchas cosas muy bonitas por festejar el día de hoy y pues les quiero dar la bienvenida y agradecerles sobre todo que nos estén acompañando en este inicio de nuestra sección donde vamos a presentar libros de todos nuestros amigos de Facebook. No importa que no hayan publicado sus libros con la editorial Nueva Pangea, eso no es requisito. La idea es promover todos los libros que han hecho con tanto esmero, con tanto cariño, con tanta ilusión nuestros amigos de Facebook, tanto de la CIELAC como de otros grupos hermanos de grupos culturales. Bueno, pues les doy la más cordial bienvenida por acompañarnos en este inicio de nuestra sección Libros que Conquistan. Y como les he mencionado, hoy estrenamos esta sección con nuestra querida amiga Alejandra Cruz. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, muy contenta, Vicky, por este espacio que abres para difundir nuestra escritura, ya sea poesía, ya sea narrativa o cualquier otro tipo de texto híbrido. Pues yo creo que es una gran oportunidad para todos dar a conocer nuestro trabajo, que queremos que nuestros escritos sean escuchados, sean leídos y que en cierto modo se materialicen en la mente de alguien más. Muchísimas gracias, Vicky. Gracias a las dos invitadas especiales que más adelante vas a presentar. Y qué más, desear todo el éxito de esta nueva sección de la CIELAC. Estoy muy orgullosa justamente por estar en este primer programa y deseo en verdad que por este programa, porque creo que difundir la escritura es una labor muy bonita y más si va de la mano contigo. Gracias, Vicky. Ay, muchas gracias, mi Ale. Qué bonitas palabras nos das y eso es buen augurio que le deseas a la CIELAC y a esta nueva sección que estamos inaugurando gracias a ti. Pues bienvenida y ojalá que tengas esa patadita de inicio, pues bendita. Bueno, así como en el teatro, ¿verdad? Que nos dan nuestra patadita de buena suerte. Primero Dios, así será. Que sea todo un éxito y como les menciono, pues están las puertas abiertas para todos nuestros amigos de Facebook, de la CIELAC y de otros grupos, otros colectivos culturales hermanos. Y pues estamos también muy orgullosos y muy contentos de tener dos invitadas especiales, dos mujeres realmente encantadoras, profesionales. Pues, ¿qué les puedo decir? La verdad no tengo palabras porque las quiero mucho para empezar y luego las admiro muchísimo, muchísimo. Son unas grandes mujeres en toda la extensión de la palabra y pues le quiero dar la bienvenida en primer lugar a mi querida Anayibe Paipilla. Hola Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Vicky? No, yo muy feliz pues de saber que es el estreno, imagínate, es una plataforma increíble. Me parece genial más espacios para poder voz a voz de nuestros autores. ¿Y qué más que empezar con el libro de Ale, que hoy es 14 cuentos tiene su libro? Entonces, bueno, eso es una gran alegría también y un gran augurio. De verdad que te deseo lo mejor, muchos éxitos y bueno, bienvenidos todos los que se quieran incorporar a este espacio. Sí, muchísimas gracias, Ani, gracias, gracias. Y sobre todo también por tu bonita amistad. Muchas gracias. Y pues sobre todo por estarnos acompañando en esta presentación de Ale, que sé muy bien que tú también le tienes mucho cariño a Ale, tienen una muy bonita amistad. Y eso es lo bonito de esta presentación, porque estamos entre amigas, entre hermanas de letras. Bienvenida, Ani. Y también quiero dar la bienvenida a otra mujer extraordinaria, una niña, yo le digo una niña porque es de las chiquitas de la CIELAC, que quiero muchísimo, que admiro mucho también. Ella es Crisia Tobar. Hola, mi Cris, ¿cómo estás?
Hola Vicky, muy feliz, muy honrada de estar aquí con todas ustedes, con todos los que nos van a escuchar, porque para mí es muy especial estar en el primer programa que es dedicado al libro de Ale y gracias a Ale pues te conocí a ti y conocí muchos lugares de la literatura en los que ahora me puedo desenvolver. Entonces es maravilloso estar con ella, estar contigo y por primera vez compartir un espacio con Annie. Entonces, muchas gracias por escucharnos y muchas gracias a ustedes por estar conmigo también. No, al contrario a ti, mi Cris. Muchísimas gracias. Y bueno, como les mencionaba, estamos estrenando este libro. Se llama El vaho tras mis orejas. Este libro está publicado por Alejandra Cruz y quiero hablarles un poquito, amigos, de Ale para que la conozcan. Ella nació en Sirahuén, Michoacán, en 1983. Es graduada como licenciada en Educación Primaria en la Escuela Normal Urbana Profesor Jesús Romero Flores y ha colaborado en las antologías Normalista en el 2004, Los otros motivos tomo uno en el 2021, Homenaje a la literatura contemporánea en 2021 también, Alas de mariposa en 2021 igual y Antología de calaveritas literarias entre flores, versos y recuerdos, publicada aquí en la CIELAC en 2024. Ella ha publicado en las revistas Rigor Mortis, Perro Negro de la Calle, Cantera, Posada Almayer y Comuya, así como en diversas páginas de difusión cultural. Es fundadora del colectivo cultural Voces de Michoacán, que por cierto los invito a que se incorporen a esta página porque promueve la cultura, especialmente de Michoacán, y tiene muchas secciones muy bonitas. Sé que les va a encantar, amigos. Por favor, denle me gusta a esa página y seguir. Y también pertenece al Club de Lectura Flor de Canela. De hecho, ella es la que dirige este club de lectura muy profesionalmente. Tengo el placer de formar parte de este club y también los invito a que se incorporen porque nos propone muchos temas, muchos libros de bellísimos, tanto de autores pues ya consagrados como de noveles, y sé que les va a gustar también. Este club de lectura está avalado por el Fondo de Cultura Económica. Y Ale también es miembro fundador y coordinadora de vinculación educativa de la Comisión Internacional Especializada en Literatura, Arte y Cultura, CIELAC. Bueno, y ahorita que ya la conocen un poquito más, amigos, a Ale, quiero empezar con una pregunta para Ale. ¿Qué te motivó a escribir este libro, El vaho tras mis orejas? Esa es la pregunta más capciosa. Les voy a decir por qué. Primero, yo creo que la motivación llega de la inspiración de lo que uno ve, pero no siempre es suficiente inspirado, a veces se necesita un empujón. Yo escribí este libro porque alguien me dijo por ahí una ruta de escape, fue un doctor. Entonces, hace tiempo yo enfermé, perdí la audición del oído derecho, tengo un 95% de pérdida auditiva y solamente escucho con un oído. Y en ese andar entre doctor y doctor, algunos me animaban y otros me daban unas desanimadas tremendas, pero uno de ellos me dijo así, ¿sabe qué? O sea, usted no va a tener remedio, así que busque una ruta de escape. Y justamente este libro fue la ruta de escape. A mí siempre me gusta escribir, pero justo aquí fue donde yo me solté porque dije, de algún modo tengo que distraer a esta cabeza todo esto que trae. Y cuando yo me sentaba a escribir, a mí me iba completamente todo y me concentraba solamente en eso. Entonces era como estar en otro momento y vivir en otras experiencias, porque de hecho a mí me pasa algo muy curioso, que cuando yo estoy escribiendo un cuento, en mi cabeza tengo así como que voy imaginando las voces, la forma, el personaje, siento que hasta estoy ahí con ellos, entonces para mí eso es como estar en otro mundo, es vivir totalmente la experiencia y creo que motivaciones para este libro no me faltaron y el empujón pues llegó, a lo mejor no fue como el que se esperaba, ¿no? Pero pues fue el que llegó y fue el que aproveché. Claro. Entonces, de un trauma, digamos así, tanto físico como psicológico, supiste tener esta resiliencia para hacer algo muy bonito como estos cuentos.
Sí, claro. Como dicen por ahí, bueno, muchas veces uno decidir con una problemática, quedarse en ella o avanzar, aprender de ella y seguir adelante. Entonces, yo decidí que era mejor tomar lo que me servía y avanzar, fluir. Así que, pues ahora tengo este libro y ya tiene tiempo que está escrito y me hace sentir muy bien. No me vas a creer, Vicky, pero el día que yo recibí, porque yo lo subí en Amazon, este libro está en Amazon, el día que yo recibí este libro, me lo trae la paquetería, yo lo recibo, lo abro y cuando no me pasó como otras personas que se ponen a saltar y a brincar y wow, mi libro. Yo me puse a llorar porque en verdad de alegría o lloraba por el sentimiento que me daba todo lo que había sucedido para poder lograr este libro. Ya, subí un peldaño. Entonces, creo que fue un proceso bastante curativo. Oh, mira nada más. Y eso también, a veces sin darnos cuenta, pues puede influir en muchas personas, ¿no? Es lo bonito que vamos caminando por la vida bien desahogados, bien desentendidos, y resulta que eso, lo que vamos haciendo, porque tenemos en cierto momento una necesidad o simplemente por gusto, va siendo una gran sorpresa de que es un aliciente. Un ejemplo para otros, ¿no? Y no dudo que tú ya hayas sacado algo así, una inspiración en los demás. Y pues una prueba de esto es el club de lectura que tienes, este colectivo Voces de Michoacán, que está atrayendo a mucha gente, a muchos escritores, y que gracias a ti, a esta problemática que en ese momento fue traumática, pues has sabido hacer algo bueno y este es el resultado. Pues te abrazo, te felicito y te aplaudo, mi Ale, por haber hecho algo muy bonito de esto que ya superaste, gracias a Dios. ¿Sí? Bueno, Gracias. y les quiero presentar, amigos, a nuestra invitada Anayibe Paipilla Ríos. Ella es cucuteña de nacimiento, radica en Cali, Colombia, es administradora de empresas con especialización en manejo del recurso humano. Desde el 2017 se prepara en talleres de escritura creativa, cuento infantil, poesía, minificción y edición de textos, con maestros de Latinoamérica. Algunas de sus creaciones han sido publicadas en revistas literarias y antologías nacionales e internacionales, tanto físicas como virtuales. Conduce tertulias con Anayibe Paipilla. Ella ha participado también en varias antologías y en ferias internacionales del libro. Aparte, es parte fundamental del comité organizador del Encuentro Internacional de Poesía de Xochimilco en el 2023 y 2024. Y dirige actualmente el programa ¿Por qué leerte?, autora del libro Sobre ellos, la luna. Y bueno, ya que conocen también un poquito de Anayibe Paipilla, pues yo le quiero preguntar a Ana. ¿Qué fue lo que más te gustó de este libro? Sé que la respuesta va a ser múltiple porque hay muchísimos cuentos que son muy bellos, trabajados de una manera muy profesional. A mí me encantó, de verdad me encantó este libro. Los cuentos son muy atrayentes, a pesar de que a mí no me gusta mucho el género del terror. Estos son trabajados de una manera muy estratégica, muy sutil y de verdad que me atraparon también. Entonces, pues nuevamente mi felicitación para Ale. Pero a ti, Ani, ¿qué fue lo que más te gustó o que más te atrajo? Bueno, mi querida Vicky, te cuento que he leído este libro dos veces. Lo leí primero de arriba hacia abajo y luego inicié con el primer cuento de abajo hacia arriba, que viene siendo exactamente El Vagabundo. Entonces empecé yo a escribir, primero escribí sobre, como empezando desde el primero, bueno, el primero, es que como lo leí de atrás para adelante, que sería entonces Rebaño, que es con el que inicia el libro, empecé yo como a avanzar. Lo que más me gustó de todos en conjunto, hablando en términos generales, es que tiene este asombro. Puede ser al principio, puede ser
a la mitad del cuento o puede ser al final, pero siempre tiene como este hilo de asombro y tiene este hilo de nostalgia y cuando menos piensa uno ya lo lleva a uno a un terreno que es totalmente inesperado y uno dice, pero bueno, ¿en qué momento pasé acá? Y claro, lo ha ido llenando y uno se mete con el personaje, se vive el personaje, huele lo que huele el personaje, camina por la plaza de mercado, camina por los maizales, camina por las partes del todo el cuento, del edificio, del consultorio. O sea, eso es llevarlo a uno de la mano en cada cuento. Entonces, cada cuento es diferente, pero hay algo que sostiene todo el libro y es como ese hilo de nostalgia que se convierte en asombro y da finales siempre inesperados. Entonces, a mí me encanta estas lecturas que uno hace, que uno dice, bueno, pero ya sé para dónde va. No, mentiras. Con los cuentos y además de que son cuentos cortos, que es otra cosa que, bueno, a mí me gusta leer libros largos, extensos, cortos, micros, pero los de Ale son cortos, pero uno a veces de algunos quisiera saber más, como dice, bueno, ¿será que tiene segunda parte? Entonces, ese misterio que aguarda en cada cuento es como un rincón que tiene ahí en cada uno de ellos y que al final uno va andando y le mete zancadilla y ahí lo metió en el asombro y ahí se queda. Entonces, yo creo que eso es lo que más me gustó. Cada cuento está lleno de ingredientes. Cada cuento uno tiene para uno empezar a decir, bueno, este tiene esto. Uno puede enumerar los ingredientes en cada uno de ellos y créame que aunque todos tengan esta misión que nos decía Ale, que era como esta sanación, son diferentes. O sea, son completamente historias que son diferentes y que siempre te van a llevar a, a amar al personaje, a este personaje que ella coloque, al protagonista o al personaje principal. Eh, y como les repito, o sea, yo olí los olores, me transportó incluso intertextual a la obra El perfume, que es maravillosa, y recordaba esta escena de cuando el nacimiento del personaje principal de la obra, y créeme que es impactante. En algunos sentí la nostalgia, de pronto yo creo que por la cercanía que tengo con Ale, de pronto he también sabido de lo que le ha tocado con esta cuestión, de cómo le toca a veces cortar, esperar, respirar y volver a comenzar. Entonces, siento la nostalgia de ella o de la mano del autor del libro o del cuento en cada relato, en cada relato, en cada relato. Entonces, créame que no se van a arrepentir de leerlo porque tiene de todo. Está lleno de ingredientes que lo sorprenden a uno. Entonces, yo creo que palabras, enredando, encerrando el asombro. Claro que sí, y acabas de mencionar algo muy, muy importante que creo yo que es de las cosas más valiosas en un escritor, dar como que una especie de final abierto donde digas, ¿en qué va a acabar este cuento? Y eso me pasó a mí también. Yo dije, más o menos va por acá, va a acabar así, ¿no? Porque es algo inevitable en los lectores, ¿no? Y cuando me voy encontrando con el final, digo, wow, o sea, dio un giro inesperado y me atrapó, ¿no? O sea, digo, cómo es que tuvo esa magia, ese tacto para escribirlo y nos desvió de todo. Y es lo bonito en las películas, en los libros, encontrar esto, ¿no? De eso habla de un buen escritor, ¿no? De que te mueve todo y te da un final inesperado, pero que también tiene ese cierre mágico que dices, sí, así tenía que acabar. Tiene mucha razón, Ale. Digo, pues le aplaudo y de verdad que me da mucho gusto, pues, tenerla como amiga porque digo yo, difícilmente te encuentras un libro de gente, digamos así, cotidiana que anda en la calle, que es de a pie, ¿no? Y dices,
esa chica que yo conozco, que es mi amiga, escribe así de bonito. Digo, no, qué bárbara. Y de verdad me encantó, Ale, y por eso te invité para que abriéramos esta sección con este libro que es mágico de verdad. Y muchas gracias de nuevo, de nuevo por abrir esta sección tan bonita con tu libro. Y bueno, después de esta importante participación de Ani, quiero presentarles a nuestra otra invitada especial, que es Crisia Tobar, y se las presento, amigos. Ella nació en el Estado de México en 1996. Algunos de sus escritos aparecieron en las revistas Reflexiones Alternas, Poetómanos, Prosa Nostra MX, Empoli, entre otras. Estudió la licenciatura en Ciencias Humanas en el Centro Universitario de Integración Humanística y también permítanme decirles que es parte fundamental de la Comisión Internacional Especializada en Literatura, Arte y Cultura, CIELAC. Ella nos está apoyando bastante en muchas actividades y todavía va a participar más y más porque ya tenemos muchas actividades en las que la voy a incluir. Entonces, pues mi Crisia, vete preparando porque hay mucho, mucho trabajo para nosotras. Y bueno, te hago la misma pregunta, mi Cris, que le acabo de hacer a Ani. ¿Qué fue lo que más te gustó de este libro de Ale Cruz? Gracias, Vicky. Bueno, lo que más me gustó es que me gusta conectar con el tipo de historias o libros que en donde los autores ponen algo de su vida. O sea, como dijo Elena Garro, no puedo escribir algo que no sea autobiográfico. Creo que eso hace muy auténtico y conectas como lector con el escritor. Y bueno, haciéndole algunas preguntas a Ale cuando quise hacer una reseña de su libro, pues pude darme cuenta de dónde venían estas inquietudes, ¿no? Y de lo que ella vivió y sufrió. Entonces, eso en parte, pero, o sea, lo quiero conectar con la idea de que como estamos en una época en donde podemos decir tal vez que ya todo se contó, ahora lo que importa es la forma en que lo estás haciendo y dentro de esa forma o sea, junto con tus vivencias y todo eso, creo que puedes aportar algo nuevo a ese género, ¿no? Que es, en este caso, el libro de Ale, Terror. Eh, Podemos así referir a Poe o así, pero Ale hace una aportación increíble a este género, abordándolo desde los sentidos, y eso es lo que me gustó. O sea, sí está presente el tacto o el gusto, todos ellos, pero obviamente el protagonista es el oído y que, o sea, no me imagino cómo ha de ser padecer esto, de que en un momento te puedes sentir aislado, con mucho miedo, con esta desesperación de escuchar los sonidos interiores y convertir eso en un terror. eh, pero más que nada, lo que más me gustó es que ella, eh, usando esto de la pérdida de los sentidos de alguna forma, no solo el oído, en sus cuentos donde ella toca el tiempo, eh, abre algo que a mí me empezó a dar mucho miedo, que son los recuerdos. O sea, que las personas se conviertan en recuerdos y que ya no las puedas escuchar, ya no las puedas abrazar, tocar, sentir. Entonces, o sea, eso lo podemos ver en el cuento de El reloj de arena, donde el protagonista pues pierde a su amada y con este reloj de arena trata de recuperarla, y también con el vagabundo, ¿no? Que se pone a reflexionar sobre su vida pasada. Entonces, eso creo que lo hace innovador también, y pues es lo que más me gustó, ¿no? Porque, o sea, creo que leo mucho terror, más que ver películas y todo eso, me inclino más en ese género, en la literatura, y creo que hace padre esto, o bueno, lo hace innovador a este libro, y me salvó de un bloqueo lector terrible que yo tenía. Y entonces, o sea, como dijo Annie, no solamente es como, bueno, o sea, los cuentos son diferentes y sí los une de alguna manera justo con la nostalgia, con esto yo lo puedo ver desde los recuerdos, pero también, aunque algunos parezcan muy diferentes entre sí, también lo puede llevar a lo colectivo, o con un poco de simbolismo, ah, pues de la Biblia y todo esto, ¿no? De la religión como en siembra de hombres y todo esto. Entonces, creo que lo hace como muy bien
todo, lo puede todo relacionar y eso es lo que más me gustó. Perfecto, pues sí, tienes toda la razón. Esta parte que mezcla Ale de su vida personal también toma mayor relevancia, ¿no? En sus escritos. No es la única autora que toma algunos eventos importantes y los plasma en sus cuentos, en la novela, en la poesía incluso, ¿no? Y eso también lo hace muy rico porque creo yo que te ayuda como lector a conocer al autor, al escritor. Y eso es muy valioso. Brevemente, permítanme contarles que cuando yo estaba chiquita, o sea, apenas hace como 8 días, yo leía libros y decía, es que yo quiero conocer a este escritor, ¿quién será? ¿En dónde nació? ¿A qué se dedica? Yo quería saber, pero pues en aquel entonces, ay, digo, si eso fue hace como 8 días, es imposible que les diga esto, ¿verdad? Pero en aquel entonces no existía el internet y no había manera de conocer o de investigar a los escritores. Entonces ahora tenemos esa gran ventaja de saber quiénes son a través del internet, ¿no? Porque también habían libros que no traían una semblanza de ellos y eran perfectos desconocidos. Entonces digo yo, a través de sus escritos puedes conocerlos y saber quiénes son, por dónde va el asunto. Entonces, Ale, pues ahorita nos está confirmando de que ese evento traumático que tuvo en cuanto a su salud, pues también se ve reflejado en estos cuentos. Bueno, pues Ale, quisiera preguntarte, de todos estos cuentos, de esta creación que tuviste en tus cuentos para conjuntar toda tu obra, ¿de qué autor en qué autor te basaste? ¿Quién fue el que más te influyó? Bueno, creo que han sido varios. Sin embargo, a mí siempre me gustó, de los primeros autores que yo llegué a leer fue Juan Rulfo. Recuerdo mucho que cuando yo era estudiante normalista, teníamos un círculo de lectura. Íbamos una vez a la semana a leer en la escuela normal. Y después de ahí surgió un concurso de cuento, que fue donde yo hice mi primer cuento. Te estoy hablando de por allá del 2003 para el 2004. Y justamente terminé de leer un libro que estamos leyendo ahorita en el Club de Lectura Panacea y era El Llano en Llamas. A mí me gustó muchísimo esos cuentos de Juan Rulfo, me gustó en ese tiempo, recuerdo que La Cuesta de las Comadres, El Hombre, a mí fue un cuento que a mí me impactó. Me gustó mucho Diles que no lo maten y algunos otros cuentos, es que somos muy pobres, que es otro cuento, y recuerdo mucho que ese estilo, esa manera tan, tan simple y a la vez tan bonita de contar las historias, me encantó. Entonces, inscribí a ese concurso e hice un primer cuento que se llama Y el tiempo, ¿quién me lo devolverá? Que está en una del 2004, la antología de la escuela normal. Y creo que ese primer cuento que yo hice tanto, pero no volví a escribir, no volví a escribir cuentos. Llegaba a escribir de vez en cuando poemas, porque también llegué a leer algunos poetas en ese tiempo, pero me quedé más con los poemas. Sin embargo, no publicaba nada. Ya posteriormente, otro cuento que a mí me dejó sorprendida fue La gallina degollada. En verdad que es un cuento de Horacio Quiroga, que yo siempre digo, a mí ese cuento me dejó con la boca abierta. Me encantó porque se me hacía una situación complicada de narrar, pero a la vez narrar la brutalidad con una simpleza, no sé ni cómo explicar que está estructurado ese cuento, porque a mí me fascina. Habrá quien quizás Horacio Quiroga no le guste su manera de escribir, pero a mí me gusta bastante. Ya posteriormente empecé a explorar los cuentos de Edgar Allan Poe. Me gustó mucho El gato negro, Péndulo, fueron de los dos cuentos que más me han gustado de él. No quiero decir que yo no lea novela, claro que he leído novela, pero la verdad es que a mí me gusta leer cuentos y analizarlos y ver cuáles son las diferencias entre un autor y otro, pero
Si hablamos de quienes más me marcaron, pues Juan Rulfo, creo que fue el que más me ha motivado para escribir cuentos. Y acabas de mencionar unos escritores de talla, como dirían por ahí, marca Acme, ¿no? Unos grandes escritores en toda la extensión de la palabra. Y pues ahora entiendo por qué tienes este toque tan mágico y tan profesional de escribir, porque se ve inmediatamente que eres una ávida lectora. Y es lo que quería resaltarle a nuestros amigos, ¿no? Pues, este detalle contigo que inmediatamente cuando estamos leyendo tus cuentos, uno se da cuenta que no solo eres escritora, sino eres escritora lectora, ¿sí? Yo tengo la fortuna de que me han llegado a mis manos varios libros, pero con tristeza hay algunos que no están muy bien trabajados, ¿no? Entonces, siempre suelo comentar esta frase, me parece que es de Jorge Luis Borges, ¿no? Muchos se jactan de decir cuántos libros han escrito, yo me regocijo en decir cuántos he leído, ¿no? Y cuando hay en tus manos un libro que está bien hechecito, sabes que ese escritor ha leído muchos libros, ha leído muchos más de los que ha escrito. Y en este caso te podría poner a ti como ejemplo, mi Ale, que yo lo sentí desde el primer cuento que leí, pero a través de tu club de lectura Flor de Canela, y también en el club de lectura de Andrés Cardona, de nuestro amigo colombiano que tiene el llamado Panacea, pues ahí la retroalimentación que tú nos das es impresionante. Yo siempre quedo atrapada por tus comentarios tan valiosos que haces, siempre das una retroalimentación extraordinaria y se ve tu gran bagaje, ¿no? Cultural que tienes, literario, y entonces yo siempre lo disfruto, cada vez que coincidimos en estos clubes de lectura, pues lo disfruto muchísimo. Y sé, amigos, que van a disfrutar también muchísimo este libro que se titula El vaho tras mis orejas de nuestra amiga Alejandra Cruz Castillejo. Ale, no sé si tengas ahí a la mano tu libro para que lo muestres a nuestros amigos, enseñes la portada, porque también quiero resaltar esa parte. Ahí está. Esta es la portada, amigos. Si nos la puedes describir, Ale, por favor. Ok, bueno, esta portada fue hecha por Corazón de Quetzal. Su nombre es Sofía Romo Saavedra. Ella fue la diseñadora. Ella es hija de Ana Saavedra y es diseñadora y fue quien me apoyó en la ilustración principal, que es esta. Dentro del libro no tiene ilustraciones, esta es la única ilustración. Y bueno, pues aquí está un ser humano atormentado y tiene algunos pinchos en la cabeza. Básicamente esos pinchos representan pues todos los tormentos que a veces tenemos y que no podemos liberar o que no podemos quitarnos de encima. Aquí en la parte de abajo hay una serpiente y estas son unas llamas, porque a veces cuando nosotros sentimos que estamos en una situación que nos absorbe, sentimos como si nos quemáramos por dentro y como si no hubiera escapatoria. Entonces, es una manera de reflejar un poquito el miedo, el temor, esa manera de amarrarnos a nosotros mismos a situaciones pues complicadas de la vida. Creo que justamente así como está él, así me sentía yo en este momento. Así que imaginen que esta soy yo cuando estuve escribiendo los cuentos. Me digas eso, qué impactante declaración acabas de hacer ahorita. O sea, dices tú, esta soy yo y veo todo lo que acabas de describir. Es impresionante. Es impresionante, de verdad, Ale, me has dejado con un nudo en la garganta, con así mis intestinos todos hechos bola, porque te imagino a ti y me recuerda esta parte, ¿no? De que vamos caminando por la calle y no sabemos lo que viene arrastrando la persona que está a nuestro lado, con la que nos encontramos. Entonces tú te encontrabas así y ve qué maravillosa resiliencia has tenido para salir adelante con todo esto y tener un bonito resultado. Ahorita me gustaría preguntarle a Ani y a Crisia, ¿qué les parece esta interpretación que nos acaba de dar Ale con esta portada del libro? ¿Qué te parece, Ani? Bueno, pues totalmente acertada con el contenido de los cuentos.
porque a lo que voy es que hay mucho ruido. Y no ruido me refiero a que va a atrofiarte a ti como lector cuando estás abordando el libro, sino ese ruido que sabes que lo tiene el personaje y te hace vivirlo, te lo transmite. Estas pesadillas que lo atormentan en algunos cuentos, eh, hablando general, ¿no? Porque pues no se les va a hacer spoiler porque deben comprarlo para que lo lean. Entonces ahí está representado totalmente. Incluso en varias oportunidades, los cuentos, el personaje se manda la cabeza a las manos, a la cabeza y sostiene para poder controlar sus miedos. Totalmente representado, me encanta. Sí, y justamente hablabas de la creadora, que es Sofía, ahí se me fue el nombre, pero hija de Ana Saavedra. Esta chica, a pesar de que está muy joven, yo tengo el placer de conocerla, coincidí con ella en los talleres de creación literaria de Ana Saavedra. Es muy creativa, muy jovencita, pero muy creativa, y digo, me acaba de impresionar este libro, supo transmitir lo que me imagino yo que tú le pediste, ¿no? Que querías que se plasmara en esa imagen. Hoy, pues felicidades también. Muchas gracias, Ani, por tu comentario. Crisia, ¿qué te parece? Mm, sí, creo que es una buena representación, como dice Annie, sobre todo también, bueno, obvio para muchos cuentos, pero para el que lleva el título del libro está perfecto y justamente creo que aborda todos los temas, como dijiste Vicky, o sea, lo de la empatía, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar en todo lo que pudo pasar Ale y cómo lleva, o sea, la desesperación de estos sonidos raros que no puede, o sea, bueno, en el cuento de la pesca, la chica esta que encuentran, pues se ve así como de, es que no puedo escapar, ¿no? O sea, ni de noche ni de día y que justo como dijo Ani, o sea, a los personajes como pues a la protagonista del vago tras mis orejas, pues los persiguen, ¿no? O sea, dentro del sueño y también afuera y ha de ser una sensación horrible y como de estar en una jaula, no sé, o también llevar estos síntomas físicos como pues la pérdida pues como del equilibrio, como ya llevarlo a una reflexión tal vez de la esquizofrenia, ¿no? O sea, de estos sonidos que pueden escuchar estas personas y no te imaginas lo que puede estar pasando esta persona, ¿no? Y que Ale diga, esta soy yo, ¿no? O sea, creo que también se nota la liberación y la catarsis que Ujú, hay en este libro. ujú. Y aquí me gustaría resaltar también algo, ¿no? ¿Cuántas personas no nos sentimos en algún momento de nuestra vida así, como está esta portada? Creo yo que muchísimos. Estaba escuchando apenas a un orador muy importante que decía, todos, absolutamente todas las personas, tenemos algo que nos está taladrando, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, ¿sí? A lo mejor lo que a mí me taladra para Ale puede ser insignificante, ¿no? O lo que a Ale le taladra puede ser para Ana insignificante, ¿no? Pero cada quien le da su justo valor a cada problemática que está viviendo. Pero todos tenemos algo que nos hace sentir como esta portada. Digo, híjoles, qué impresionante. Por eso es tan importante esto de la empatía, ¿no? Si lo tomamos así, ¿no? Tratar de una manera bonita, incluso una sonrisa, nada más una pequeña sonrisa va a cambiar el día de una persona. No sabemos qué tan importante puede ser. Pero bueno, pues también te felicito en este sentido, Ale, porque es una portada magnífica y por supuesto a su autora. La felicito también. Y bueno, les quiero hacer este comentario desde mi papel de editora de la editorial Nueva Pangea, que nosotros tenemos esta consigna, ¿no? De que la portada debe ser impactante, porque es la primera cosa que va a hacer que el próximo lector diga, quiero leer este libro. Si va pasando por los estantes de una librería y anda viendo algún libro que quiera leer, que le llame la atención, nosotros tenemos que escoger una portada que te esté diciendo casi, hey, léeme, ¿no? Y el posible lector va a tomar ese libro, lo va a disfrutar desde la portada
y después se va a la contraportada y lo que venga ahí es lo que lo va a atrapar y lo va a conquistar para que compre ese libro. Entonces, pues desde la portada tú ya llevas un punto adelante, Ale, porque estás atrapando al lector. Y luego, por supuesto, todo lo que viene atrás de este libro y luego lo abres y te encuentras estos cuentos maravillosos, pues doblemente los puntos tienes a tu favor. Pues muchísimas felicidades, Ale. Muchas, muchas felicidades. Y quiero ahora preguntarte, Ale, ¿cómo fue este proceso de la escritura? ¿Cuánto tiempo te tardaste? Digo, también sé que eres mamá de familia, pues tienes a tu esposo, toda la gente que está alrededor de ti, tu trabajo con los niños, y a veces esto es lo que nos quita un poquito de tiempo para podernos dedicar al 100% a lo que a veces quisiéramos dedicarnos, ¿no? Como es la lectura o la escritura. ¿Cómo fue este proceso de lectura y qué tanto, digamos así, quitó un poquito de tiempo en todas tus demás áreas de la vida? Bueno, yo empecé a escribir estos cuentos en el 2020. Digamos que fui acumulándolos, acumulándolos, y realmente no tengo como un problema para destinar un horario para escribir, porque, bueno, por la mañana yo voy y trabajo en mi escuela primaria. Yo soy maestra y trabajo por las mañanas. Por las tardes estoy en casa, atiendo a mi familia y pues más o menos ya de las 6 a las 7 o a las 8 es cuando yo dedico espacio para mis cosas, para mis asuntos. Y justamente pues así estuve durante 2020, 2021 y ya fue que a mediados del 2021 empecé a pulir algunos de los cuentos y empecé a seleccionar, porque pues tú sabes, Vicky, bueno, todas sabemos aquí que pues los cuentos, aunque uno escriba todos los días, no todo se puede publicar. Yo no digo que escribo diario, pero sí 5 días de la semana, así que, pero no todo puede salir porque algunas cosas requieren más trabajo. Y entonces, pues ya lo que uno hace es seleccionar, imprimir así el bonche. De hecho, ahorita tengo un bonche de cuentos que no me he dado todavía el tiempo de revisarlos, pero bueno, ahí están, ya están. Pero les falta el trabajo más complicado, que es los borradores, las correcciones, y una vez que uno lo corrige, hay que mandárselo a un profesional porque es importante que lo que le vas a dar a leer a los demás esté mínimamente cuidado, porque pues si no se pierde también la atención y como lectores que somos algunos, nos gusta leer cosas bonitas, cuidaditas. Entonces esto también lleva su tiempo. Afortunadamente en el camino encontré personas bastante. Entre estas personas para la corrección está Edwin Hess, un escritor de Colombia muy agradable que me ayudó en la parte de la corrección, que no tuviera errores ortográficos, que alguna que otra frase que no tenía concordancia, pues ya él me marcaba, me señalaba, me daba sugerencias y esto fue muy, muy bonito. Y finalmente yo me decido a autopublicar, a, a buscar información sobre cómo maquetar mi propio libro. Y yo hice toda la parte de la maquetación. Y ya lo único que mandé a hacer fue la portada, que la verdad quedó muy, muy bien, pero en todo este proceso no solamente escribí, no solamente, también aprendí a corregir parte de mis propios textos, sino además aprendí a maquetar y todavía aprendí a manejar KDP para poder subir mi libro y me di cuenta que la venta de un libro es complicada porque no hay mucha demanda en los libros. Hay muchísimos libros, por ejemplo, en Amazon hay tantos libros que el tuyo es una arena minúscula en todo ese desierto. Así que es muy complicado, complicadísimo, diría yo. Así que bueno, ya una vez que salió, pues yo recibí esta copia, pero como traer el libro de Estados Unidos es muy costoso, pues yo mandé a hacer la versión mexicana, que es más chiquita y que bueno, cabe un poquito más en el bolsillo. Creo que de hecho hasta está más curiosa esta porque está más pequeña
Y entonces, pues es así que tengo esta versión un poco más grande, que es la que está en Amazon, y esta versión que es la que yo manejo impresa en una imprenta local. Y bueno, básicamente es darse el tiempo para, ahora sí que el que quiere lograr un sueño, lo logra a base de trabajo. Yo recuerdo mucho cuando yo era pequeña, un día enfermé del estómago, esta es una anécdota que les voy a contar. Un día enfermé del estómago y me acuerdo que estaba muy triste y me recargué en mi mamá, así. Dije, mamá, cuando sea grande quiero ser escritora. Mi mamá pegó una carcajadota, en verdad. Y ella decía una frase que era, cada que yo decía una tontería, ella decía, chiquilla bemba. Y recuerdo mucho que me dijo, chiquilla bemba, ¿cómo crees? Y entonces, pero a mí me quedó como tan marcada en mi memoria que dije, vas a ver. Entonces, el día que yo sorprendí a mi mamá con el libro, decía, ah, bueno, ya veo que no estabas tan perdida. Y Tan bueno, perdida. básicamente, ¿Y por qué justamente escritora? O sea, estabas en un momento de desesperación, digamos así, por la enfermedad, tú tan chiquita. ¿Por qué escritora? A ver, explícame eso. no, porque fíjate que en mi casa no había libros. Yo crecí en un pueblo que era chico en ese tiempo, que se llama Sirauen, y no teníamos biblioteca. O sea, la escuela tenía alguno que otro librillo por ahí que les mandaban de la Comisión de los Libros y de los libros del rincón de ese tiempo, pero era muy difícil que siendo tantos niños nos prestaran un libro a cada uno y que yo pudiera leer tres o cuatro libros durante la semana. Entonces, cuando a mí me daban un libro, yo sentía que no quería soltar ese libro. Y fíjate, o sea, tantas eran mis ganas de leer durante ese tiempo que a mí me gustaban tanto las historias. Pero recuerdo que mi papá compraba unos libritos muy curiosos que compraban las personas grandes, que se llamaban libros vaqueros. Así que yo me zumbaba todos los libros vaqueros, se terminaba ese y yo quería otro. Y ya sé que dice que tenía cosas prohibidas para los niños, pero era mi manera, a mí me gustaba ver cómo se contaban las historias y entonces sucedió que yo dije, pues es que yo quisiera escribir, yo quisiera inventar una historia. Y yo creo que de ahí viene la parte de escribir cuento, ¿eh? Porque la novela a mí realmente no se me da. A mí me gusta el cuento como tal. Sí, y pues lo que todos sabemos, ¿no? Que el cuento tiene un doble reto, porque en pocas palabras, en pocos renglones, en pocos párrafos, tienes que hacer toda una historia, no es como la novela, que puedes escribir y escribir y tal vez divagar un poquito, entre comillas, y en el cuento no, tienes que ser contundente y atrapar desde el primer renglón hasta el último a tu lector. Digo yo, híjoles, es admirable este trabajo que hacen los cuentistas y en este caso tú, mi Ale. Pues muchísimas, muchísimas felicidades nuevamente. Y si me permiten, yo quiero transmitirles los saludos que nos están enviando nuestros amigos de Facebook que nos están viendo. Lugupe Poeta dice saludos. Marcelino Martínez, nuestro amigo Marcelino, también nos manda saludos. Eduardo Licea Linares dice felicidades a los cuatro, hacen el programa muy digerible, muy agradable. Enhorabuena. Muchísimas gracias, amigo Eduardo Licea Linares. Y también Guille Carreño nos está viendo, nuestra amiga Guille. Saludos fraternos con mucho cariño. Nos está viendo también nuestra amiga Vicky López de La Rayal, por cierto, y nuestro amigo Rigoberto Cortés. Que nos está diciendo muchos saludos. Ay, muchísimas gracias, Rigo. Qué lindo que nos estés acompañando en este primer programa que tenemos de nuestra nueva sección que estamos estrenando, Libros que Conquistan, con este magnífico libro, El vaho tras mis orejas, de Alejandra Cruz. Y bueno, amigos, les tenemos preparada una sorpresa. Queremos compartir con ustedes 3 cuentos pequeñitos de este libro magnífico. Entonces, pues acomódense bien, tomen asiento, pónganse un refresquito al lado, un cafecito quizá, dependiendo la temperatura que estén disfrutando en el lugar de su residencia, y disfruten estos cuentos que les vamos a compartir. Ani va a compartirnos Maizal. Adelante, Ani. Listo. Bueno, primero, bueno, voy a comentar algo de Maizal. Me encanta su extrañeza, el maximizar los acontecimientos.
Es como esta figura retórica hipérbole y la extrañeza que se ve incluso que puede abordar Cortázar también en sus cuentos. Es una herramienta espectacular que utiliza Alejandra Cruz. El miedo, el horror, los toques de horror, y va de lo máximo visualizando a lo mínimo. El hombre, el animal, las hormigas, el espacio. Pues va así como mostrándonos todo como una especie de cámara fotográfica. Y bueno, voy con la lectura. Maizal. Es difícil reconocerse después de pasar las barreras de la inconsciencia. El miedo suele ser paralizante, atrofia cada uno de los sentidos e incluso inhibe la salida de palabras de tu boca. La historia que voy a contar es una muestra de lo implacable que es el miedo cuando entra por los ojos. Joaquín, un agricultor como cualquier otro, acostumbraba llevar siempre consigo a una mula. La tenía desde los 22 años. Con ella transportaba los bultos de abono y algunas herramientas para la labor. En ocasiones, antes de llegar al campo, el animal se resistía a la caminata, así que su dueño tiraba del lazo y le propinaba unas nalgadas para que se pusiera en marcha. Al llegar al maizal, dejaba suelto al animal para que comiera algunos pastos mientras él se adentraba entre surcos a revisar el estado de las mazorcas. Aquel día soplaba un ligero viento opacado por los rayos de sol de la mañana. Joaquín se adentró en la milpa, deslizó sus dedos por el lago de las hojas amarillas del maíz e inhaló profundo el aroma de la tierra. Cortó una mazorca, retiró con cuidado cada hoja que la recubría. Ansiaba ver el color dorado del grano. A cambio de eso, lo que sus ojos miraron le llenó de preocupación. Los granos estaban picados por gusanos negros, los cuales dejaban canales en el elote con marcas de moho del mismo color. De inmediato, cortó una mazorca más con la esperanza de que estuviera sana. Apenas la miró, la dejó caer y continuó la revisión en el surco entero. No había nada que hacer. La cosecha estaba perdida. Salió de entre el maizal con el ánimo arrastrando tal como lo hace el arado sobre la tierra. Intentaba explicarse la razón de esa infestación. Nunca había escuchado sobre gusanos negros en el maíz. Sabía de la existencia de gusanos verdes, cafés y amarillos, pero negros jamás. Estaba sorprendido al ver que en menos de una semana estos infelices lograron pulverizar el trabajo de meses. No había explicaciones claras para ese hecho. Desanimado, pegó un silbido a su mula. Fue tan débil que ni siquiera los gorriones pudieron percibirlo. Volvió a llamarle sin obtener resultado. Ahora debía buscarla. Con guadaña en mano recorrió por los alrededores de la milpa sin lograr encontrarla. Era imposible que el animal se fuera del lugar. La cerca de piedra rodeaba al maizal y las trancas estaban puestas en la entrada. Continuó su búsqueda entre los surcos. Después de recorrer casi media siembra, algunas gotas de sudor recorrieron su frente. Retiró el sombrero y se aflojó su palicate del cuello. Entre silbidos renegaba, encolerizándose cada vez más por su mala suerte. Primero la cosecha perdida y ahora la mula extraviada. Sintió rabia, desesperación y un tanto de calor. Pasó un trago de saliva que le supo amarga. En un acto colérico empuñó con fuerza su guadaña
y comenzó a cortar las plantas que estaban a su paso. En menos de un par de minutos jadeaba de cansancio. Cuando creyó que su explosión interna se había apaciguado, decidió seguir su búsqueda. Ese animal era lo único salvable en ese momento. Pasos más adelante, miró algunas mazorcas mordidas. Era claro saber quién lo había hecho. Eso lo alegró un tanto. Siguió la marca. Los pocos granos blancos resaltaban entre el moho negro. Pequeños gusanos se deslizaban sobre las hojas. El panorama empeoraba entre más avanzaba. Más adentro, solo encontró algo semejante al carbón o polvo sepulcral posado sobre las plantas inclinadas y retorcidas. De repente, sus ojos quedaron más abiertos que nunca. No podía creerlo. Ahí estaba su mula, tirada sobre el maizal. Aún vivía. Era claro que no estaba bien. Quiso caminar hacia ella, pero las hojas comenzaron a crujir de tal modo que le perturbaron los sentidos. La piel se le erizó con cada paso dado. Ya cerca, se agachó y acarició a su animal. Al rozar el lomo con sus dedos, observó formarse una pequeña mancha que comenzó a crecer rápido. En cuestión de segundos, la bestia se volvió polvo. Talló sus ojos con la ilusión de que no fuera real. No puede ser real, pensaba para sí. Retrocedió para que esa negrura no le alcanzara. Casi todo estaba cubierto y pulverizado. Tan solo faltaba él. Quiso salir, pero ¿por dónde? Hasta el cielo perdió su color para dejar caer la oscuridad. Caminó con la angustia en la garganta. Sentía como si una riata le ahorcara. Sus piernas parecían pesarle más que nunca. Con fuerza sujetaba su guadaña. Estaba seguro que peores cosas sucederían. Su respiración agitada le impedía avanzar. Tuvo que parar. Deseaba salir de ahí lo más pronto posible. Sintió la necesidad de ir a casa con su familia. Anheló pedirle perdón a su esposa por el dolor causado, pero era tarde. No había salida alguna. En un acto desesperado, se dejó caer arrodillándose ante esa tierra que absorbió el trabajo de sus manos. Fue en ese momento que un punto negro apareció sobre su cuerpo, de la misma manera que sucedió con su mula. Se esparció despacio hacia sus piernas. Luego continuó por su torso. Con el más profundo miedo, miró su cuerpo ennegrecido. Con gritos desesperados se arrepintió de sus pecados y con la única mano que aún dominaba, hizo un movimiento decisivo, cerrando al fin los ojos. El viento soplaba y hacía sonar las hojas del maizal que brillaban al rayo de sol del mediodía. A la orilla, una mula esperaba a su amo que después del almuerzo se adentró a revisar las mazorcas. Las hormigas recogían las migajas de los tacos con hongos que el hombre comió para aguantar la jornada. Y ahí, en el centro del maizal, yacía el cuerpo de Joaquín bañado en sangre. Bravo, qué bonita lectura, Ani. Muchas felicidades. Este es un ejemplo, amigos, de esto que estábamos mencionando hace un momento. ¿Qué giro le da Ale a los cuentos que termina en algo completamente inesperado? Cuando leí este cuento, Ale, y llegué a este último párrafo, dije, no, todo me esperaba menos esto. De verdad es un ejemplo. Buenísimo, buenísimo este cuento, Maizal, buenísimo. Y pues, ¿a cuántos no les ha de pasar? ¿No? ¿Por qué escogiste este cuento, Ani?
precisamente por eso, el final yo no lo esperaba, incluso les comento que yo tuve que devolverme, yo dije, no, o sea, ¿cómo así? Esperen, yo me devolví, yo dije, no, pero o sea, ¿cómo va a terminar así? Perdió todo, después la mula y ahora ni siquiera pudo volver a su casa, a su familia. Entonces me impactó mucho, o sea, hay otros que también, obvio, pero dije, bueno, vamos a escoger Maizal, que está incluso en un escenario de muchos cuentos de terror, de muchas películas de terror. Y pues bueno, pero yo al principio no lo vi así, ¿no? No lo vi tan marcado con este género, pero obvio es el asombro, me encantó muchísimo el asombro, o sea, de saber cómo así se pulverizaron. Está encerrado entre ficción, es una ficción que se la cree uno, es una ficción que es totalmente, que se puede vivir, es totalmente digerible. Y además imaginar el espacio bonito que es una siembra de maíz, tener las mazorcas, contemplar los granos y luego que todo desaparece es, es impresionante. Eso sí, y acabas de tocar un punto muy importante para mí en esto de los cuentos de Ale. Dime si no, Ale, ¿eres una escritora un tanto costumbrista? Yo creo que sí, ¿eh? Porque fíjate que yo recuerdo cuando íbamos a llevar el lunch con mi mamá, le llamaban el lonche, el almuerzo, a digamos, a los trabajadores cuando cosechaban. O sea, recuerdo muchísimo eso porque mi abuelo tenía algunas parcelas y había temporadas donde sembraban y donde cosechaban. Y te estoy hablando de recuerdos muy, o sea, muy viejitos ya. Entonces, eso de color verde, el color amarillo, el ruido de las hojas, cómo debajo de los árboles se acomodaban las piedritas para calentar las tortillas de los taquitos, o cómo ellos se llevaban y se calentaban ahí. Entonces, justamente las guadañas o otra herramienta que se llama la hoz, y, y justo mi abuelo tenía un burro, no era mula, pero era burro. Entonces yo dije, bueno, las mulas merecen un reconocimiento, voy a poner una mula. Entonces, porque es muy difícil encontrar en estos días a una mula. Entonces, no sé, yo dije, me gusta, tomé un poquito de algunas características que yo recuerdo de mi abuelito y dije, bueno, vamos a hablar del hombre de campo. Sí, mira. No, y se describe, bueno, lo que describes tú, cómo está la siembra, la tierra, los hongos incluso, ¿no? La mula. O sea, describes de una manera bonita y digo, para que escribas así necesitas conocer. Es bien sabido que hay escritores que sin conocer ciertos lugares, pues investigan, se empapan de la historia, de libros, ahora del internet, y logran hacer obras maravillosas, ¿no? Pero también es muy bonito ver que hay escritores que desde su vida normal, cotidiana, logran transmitir este mensaje, esta vida comunitaria, digamos así, en sus cuentos. En este caso, Ale. Pues muchas gracias, Ale, por este bellísimo cuento Maizal. Y si me permiten, me gustaría decirles nuevamente, leerles los saludos que nos están enviando nuestros amigos que nos están viendo en Facebook. Nos está viendo Ana Celeste Avilés, nuestra querida Ana. Nunca nos falla, es un amor esta niña. Gracias, gracias infinitas por estar siempre con nosotros, Ana. Y nos dice saludos para todas y mucho éxito. Mil, mil gracias, Ana. Y Osmar Cal, también desde la Ciudad de México, dice éxito para todos. Muchísimas gracias, Osmar. Y también por aquí Federico Mendo, nuestro gran amigo Federico Mendo, desde Perú, nos envía felicitaciones. Pues muchísimas gracias, Federico, también por estar con nosotros y vernos en este programa tan especial donde inauguramos esta sección, Libros que Conquistan. Y qué mejor manera del libro de El Vaho tras mis orejas de Alejandra Cruz. Y bueno, ahora le toca la palabra a Crisia Tobar. Ella nos va a compartir el cuento Perpetuar el tiempo. También bellísimo, bellísimo este cuento. Adelante, Cris.
Gracias, Vicky. Y bueno, sí, o sea, estaba haciendo un repaso y se ve muy, muy fuerte la influencia rufiana en Ale, y ahorita ya nos contó de Quiroga, pero también tiene influencias del arte. O sea, Ale me contó que viendo el cuadro de Dalí, que era la persistencia de la memoria, pues se influyó mucho de ahí y creo que engloba los cuentos que a mí más me gustaron. Y también está El grito de Munch, que simplifica, bueno, resume muy bien lo que Ale quiere transmitir. Y bueno, perpetuar el tiempo, dice, veo este lienzo con sus relojes blandos, totalmente fascinante. Verdadera fotografía de un sueño, cada reloj marca la hora de una manera tan exacta como si quisiera perpetuar el tiempo y el espacio, aunque el horizonte es el límite para ese sueño. Mientras lo observo, recuerdo el día en que todo cambió. Quisiera perpetuar tu presencia eternamente como lo ha hecho Dalí en su obra. No hay tiempo que nos alcance mientras corramos tras él. Tantos días tan cerca de ti, para perderte el día menos pensado. ¿Sabes? No es fácil recordarte, pero tampoco te quiero olvidar. Te llevo grabada en el fondo, ahí donde nace mi existencia. Recuerdo muy bien que en un principio no deseabas mi cercanía, mirabas hacia otro lado, pero fui persistente, tanto que logré que me mirases de la misma manera que yo lo hacía. Fuimos felices por mucho tiempo. Esperaba que las manecillas del reloj avanzaran deprisa para verte, y cuando estabas frente a mí deseaba que se congelaran. Sin embargo, éstas no se detenían, y llegaba el momento de partir, y así esperaba al siguiente día, con la misma impaciencia. Éramos tan jóvenes, tan enamorados, ajenos a la malicia. Contigo las horas se hacían cortas, los días lluviosos se volvían soleados, y las tormentas se apaciguaban. Definitivamente fui feliz, aunque no toda felicidad es duradera o eterna. Un día viniste a mí completamente transformada. Tu seriedad se convirtió en alegría desmedida, tu tranquilidad en cólera y tu sosiego en excitación. Lucías diferente, tú, que siempre fuiste conservadora. Ahora eras liberal. Tú, que moderabas tu lenguaje, ahora podías expresar vulgaridades sin pena alguna. También cambiaste tu manera de vestir. Ahora la ropa diminuta era tu favorita. Definitivamente no parecías tú. En el trabajo comenzaron a mirarte desde una perspectiva diferente, llena de extrañeza y sorpresa. Hubo quien te rehuía, algunos incluso te calificaron de perturbada. No los justifico, pero cualquiera se sorprendía por tu cambio. No era normal. Aún con eso, yo te amaba. Recuerdo que te molestabas porque no cedía momentáneamente a tus instintos sexuales. Me mirabas con desprecio, te burlabas y decías que cualquiera moriría por ti. Luego, furiosa, te ibas. Solamente tú sabes a dónde corrías, a refugiarte o a sacar la ira en ti. Explotaba. Tus padres se preocuparon por tu cambio repentino. Tanta irritabilidad y excitación no era normal. Meses después recibimos un golpe de arrepentimiento al juzgarte vagamente, cuando por primera vez ellos y yo escuchamos esa palabra que, irónicamente, deja sin palabras a cualquiera: bipolaridad. No entendíamos sobre tu debate entre dos personalidades totalmente diferentes. Aquellos que te juzgaron duramente se mordieron la lengua al saber de tu padecimiento. Yo por mi parte te amé aún más porque tu lucha interna era grande. Las horas pasaban mientras dormías como perpetuada en el tiempo. Estoy seguro que el pintor más selecto habría construido una obra de arte de tu cuerpo suspendido en el paraíso del ensueño. Ahora te encuentras mejor, vuelves a ser tú, aunque yo te perdí ese día que discutimos. Corrí tras de ti, perdón, no pude alcanzarte. Fui un tonto, cuando me di cuenta que el auto ya estaba lanzándome por los aires. Mi mirada te siguió hasta que te perdiste como las nubes que se difuminan en el cielo. Mi espíritu aún se aferra a ti. Me veo en el horizonte de este cuadro. Tú eres como ese mar que brilla, y aunque el reloj intenta preservar el tiempo, sin lograrlo, nosotros lo perpetuamos y guardamos en nuestra memoria por siempre.
no importa nada, ahora solo somos tú y yo. Ay, me llegó. ¿Por qué te llegó a Cris? Justo por esta parte de los recuerdos, o sea, de cuando ya las cosas no van a volver a ser las mismas con una persona y tú quieres aferrarte a lo que antes fue y ya no va a volver a ser. Eso sí, pues ya ves, mi Ale, lo que te decía al principio, a veces escribimos para nosotros, pero es muy bonito encontrar que nuestras palabras, nuestros cuentos o poemas le llegan a alguien, en este caso Cris, que pues sabemos que muy bien que es una chica muy, muy sensible, pero que sabe encontrar la parte bonita, mágica, profesional del arte, ¿no? En este caso, tus cuentos. Pues muchísimas gracias, mi Cris, por esta lectura tan bonita y tu comentario final. Maravilloso. Gracias, gracias. Y pues aquí también nos damos cuenta que Ale no solo es una lectora, sino que también sabe de arte, esto de mencionar a Salvador Dalí, de analizar su obra y plasmarla también de modo paralelo con tu cuento, pues también es admirable. Muchas, muchas felicidades, Ale. Y bueno, aquí seguimos con los saludos. Nuestro amigo Carlos Roberto Reyes Paz dice abrazo enorme Vicky, Rigoberto Cortés Cervantes, quien nos está viendo, Ana también nos está viendo, y a todas ustedes, mujeres maravillosas, éxitos siempre. Muchísimas gracias, querido amigo Carlos Roberto Reyes, por estar con nosotros en este día tan, tan especial, inaugurando nuestra sección de presentaciones de libros, los libros que conquistan. Como les mencionaba, no podíamos empezar de una mejor manera más que con el cuento, el libro de El vaho tras mis orejas de nuestra amiga Alejandra Cruz. Y ahora toca la lectura de la principal, de la autora del libro. Ella nos tiene preparado Siembra de hombres. Adelante, Ale. Bueno, pues muchas gracias por sus lecturas, Ani, Cristian. Es muy gratificante escuchar la lectura en la voz de alguien más que no sea yo. Entonces, es muy, muy bonito escuchar el sonido de alguien más diciendo tus palabras o lo que plasmas. Es como un regalo que difícilmente puede uno tener y bueno, hoy me han regalado las lecturas ustedes, gracias, el aplauso pues es para ustedes. Y bueno, claro, vamos a darles el aplauso porque se lo han ganado. Y bueno, fíjense que el cuento que yo les voy a leer, creo que me ha aferrado mucho este cuento porque ha sido el cuento más rechazado que he tenido. Nunca he tenido un cuento tan rechazado como el de Siembra de Hombres. Lo envié a una revista para su publicación digital bimestral y me lo rechazaron, me dijeron que era blasfemo. Lo metí a un concurso y me dijeron que no correspondía con la ética y moralidad del concurso. Y bueno, luego lo leí a otra persona y me dijeron que no era un libro adecuado y que debía de ocultarlo porque si lo escuchaba alguna persona de religión, me iban a juzgar como profana. Así que yo me aferré y dije, no, pues ahora lo pongo porque lo pongo. Y casualmente este es el cuento que más aceptación ha tenido en el libro. Es el que ha recibido mejores comentarios. Ya ustedes juzgarán. Y bueno, paso a la lectura. Dice así, siembra de hombres. Fueron sembrados. Ellos no eran de esta tierra. Las santas escrituras mencionan a Adán y Eva como una creación de Dios. Pero, ¿quién es Dios? Por siglos nos han dicho que Él es omnipotente y celestial. El día y la noche, la hierba y la oveja, el océano y el desierto. Fueron hechos por su mano en menos días de los que se gesta un humano. Y si Dios fuese un hombre como tú o como yo, escucha, ellos fueron sembrados, pregonaba el mendigo mientras caminaba recorriendo el mercado. Esteban no pudo evitar centrarse en las injurias de aquel hombre en cuestión. Detuvo su paso para observar al blasfemo con apariencia de vagabundo. Parecía que la locura en ese ser recorría cada una de sus neuronas. De inmediato,
Recordó algunos capítulos y versículos de su vieja Biblia. Vinieron a su mente imágenes sobre el primer libro del Antiguo Testamento, Génesis, para ser exactos. En este había una lectura de nombre Adán en el jardín del Edén, en el que se explica el surgimiento del bello vergel, así como la conformación de la pareja más popular de los inicios de la existencia humana. De acuerdo con los sagrados manuscritos, el hombre surgió del polvo terrenal y la mujer de una costilla extraída del mismo. De una costilla salió ella, susurró mientras caminaba tras el individuo que minutos antes poseía su completa atención. Luego lo siguió hasta salir del mercado. Estando fuera de la multitud, no pudo evitar cuestionarlo. ¿Acaso tú eres de esos locos que blasfeman contra la existencia de Dios? ¿Qué te hace pensar que ellos fueron sembrados? Aseguro que jamás en tu vida has leído las Escrituras. El vagabundo detuvo su andar, giró hacia Esteban y con su caminar lento se acercó a él. Bajó el bulto de trapos roídos que llevaba al hombro. Respiró profundo para luego dejar salir una exhalación maloliente. El hombre, siempre creyendo que el libre pensamiento es cosa de locos. No creo poseer la verdad, tan solo es una idea que ronda por mi cabeza. Mírate y mírame. ¿Qué te hace diferente a ti de un leopardo, un águila o una lombriz? No es el cuerpo. Al final, todos tenemos células que constituyen hasta la más minúscula parte. Es tu capacidad de pensar lo que te hace humano. Es la creatividad, la dominación y la conquista. En este caso, estás tan loco tú como lo estoy yo, porque ambos salimos de todo esquema animal. No has contestado. Dime, ¿por qué crees que ellos fueron sembrados? Inquirió insistente. Por la misma razón que tú piensas que los hicieron de polvo. Si viviera en el siglo XII, creería ciegamente esa teoría por miedo, por ignorancia o porque en algo debo creer. Pero ahora estamos en el siglo XXI. Mira a tu alrededor, todo evoluciona. Ya ni siquiera es necesario que vengas de compras a este mercado. Ahora puedes comunicarte con personas de otro continente con tan solo palpar un aparato. El humano conquista el universo. Llegó a ese planeta que por décadas añoró. Mañana llegarán a otro sitio. ¿Y es en serio que en este siglo piensas que el par de ancestros se crearon de polvo? No sé quién está más chiflado, tú o yo. En cuanto a la tecnología tienes razón, pero respecto a la fe, difiero bastante. El hombre debe creer. La fe es esencial para no perdernos en el camino. Ahora mismo yo siento que tú no eres un hombre de fe. Dudas de la existencia de Dios. Vas por las calles pregonando eso que consideras verdad, la cual tan solo existe en tu insensatamente. Si tuviéramos siglos, si estuviéramos siglos atrás, aseguro que la Santa Inquisición te quemaría vivo por esta blasfemia. Para tu fortuna no es así. Él existe, como lo hace la vida y la muerte. Ambas son parte de su obra igual que aquello que miran tus ojos y los míos. E incluso siento que Él me ha enviado para librarte de este error. Un momento. Nunca dije que el Creador no existiera. Por supuesto que la fuerza creadora es la responsable de que ahora mismo estemos platicando. Pero dime, ¿qué sucederá cuando al fin de los tiempos la humanidad esté en riesgo? Más en riesgo que en esta pandemia, cuando en verdad esté al borde del colapso. ¿No crees que para ese entonces sea posible poblar uno o varios planetas, formar nuevas colonias y en cada una crear una nueva historia? Sí, la tecnología lo permite, lo harán las nuevas generaciones. ¿Sabes por qué? Porque el hombre tiene instinto de supervivencia. Una vez esparcida nuestra especie, podemos llamarle nueva siembra. Muchos Adanes y Evas dispersados por el universo. Seguro sus generaciones olvidarán el origen. Después surgirá una historia sobre eso, la cual con el pasar de los siglos se deformará. Señor sacerdote, ¿qué tan seguro estás de que esa Biblia en tu mano no es una simple leyenda? El hombre subió de nuevo su bulto al hombro, dio media vuelta y continuó por el camino pregonando su verdad, alejándose de la vista del sacerdote.
quien observó su blanco libro, emitiendo un profundo suspiro. Y bueno, este es el cuento más, más castigado de este libro. Ujú. Y ya nos has comentado los motivos, ¿no? Bueno, creo Claro. que aparte de la narrativa tiene una parte de, digamos así, de análisis de la existencia, de filosofía, ¿no? ¿Cómo fue que se te ocurrió escribir este cuento, Ale? Fíjate que a mí me gusta mucho meterme a retos de escritura para cuento breve. Y entonces recuerdo mucho que había un reto de un monólogo, pero a mí se me hacía como muy difícil platicar conmigo misma. Entonces dije, bueno, vamos a platicar a dos voces, vamos a discutir un tema. Entonces se me ocurrió que podía discutir eso. Además de que, fíjate que cuando uno está en un proceso de duelo, reniega de todo, hasta de la misma existencia del creador. Entonces, creo que esa es una razón por la que yo también tomé este tema para escribir en este cuento. Entonces, bueno, por un lado está un hombre de fe, por otro lado está un hombre que ha perdido en cierto modo la fe, pero que se está encontrando a sí mismo, y por otro lado el hombre que tiene fe también se está encontrando a sí mismo. Entonces, creo que el ser humano está en constante búsqueda de sí mismo, porque no siempre, ahora sí que como una vez me dijo una psicóloga, lo que ves ahorita no lo vas a ver en 10 años, porque la persona siempre cambia, siempre estamos en constante cambio. Y creo que del mismo modo, sean personas de fe o no sean personas de la misma fe, porque al final todos la tenemos, vamos evolucionando y vamos cambiando. Entonces, pero también fíjate que yo aquí también siempre he tenido esa duda. Bueno, el hombre hay muchas teorías sobre la creación del hombre. Algunas son filosóficas, otras son doctrinales, otras más, pues son lo que ha demostrado la ciencia, pero al final terminan siendo todas teorías. Entonces, ¿por qué no salirse del esquema y preguntarse algo fuera de lo que ya tenemos plasmado? Entonces, justamente a mí me gusta mucho leer libros que tienen que ver con filosofía, con existencialismo y todo ese tipo de cosas, no solamente literatura. Y creo que a mí me ponen a pensar muchísimas cosas y cuando pienso tanto me pongo a escribir este tipo de temas. Perfecto, muy buena observación con respecto a este cuento. Y fíjate que algo parecido me sucedió cuando leí El banquete para selectos. Me hizo recordar la Divina Comedia. No sé si te hayas basado en algo de este libro de Dante Alighieri para hacer este cuento, El banquete para selectos, Ale. No precisamente, aunque ya lo he leído, pero este surgió de un reto que era sobre los 7 pecados capitales. Exacto. Entonces, por eso menciona bastante, no los dice como tal pecados capitales, pero los aborda, pero se basa justo en estos pecados, sin irnos a a la obra de Dante Alighieri. Sí, a mí me encantó. De hecho, todo el libro me encantó, pero este sí me llamó mucho la atención porque hice mucho la similitud con el libro de la Divina Comedia. Y yo sé que soy coordinadora de esta presentación del libro, pero yo no quiero dejar pasar mi lectura. Me dan oportunidad de leer un cuento que me gustó. Es el primerito y por eso digo yo, me atrapó. Así como a Crisia, el cuento que nos compartió dice que le llegó, a mí el rebaño me llegó. Me sentí tristemente identificada. Y digo, lo leo y a mí casi se me salían las lagrimitas desde el primer párrafo, pero si me permiten, yo lo quiero compartir con nuestros amigos que nos están viendo en Facebook y los que nos verán después. Y es El rebaño. El día que me aventaron al pozo, pensaron que acabarían conmigo, que desaparecerían todo rastro de mi recorrido por esta vida. Sin saberlo, me arrojaron a un nuevo mundo. Sin quererlo, pusieron ante mí aquello que deseaban negarme. Desde pequeño fui relegado por mis 4 hermanos, siendo yo el menor.
Cualquiera esperaría la protección de los mayores. Muchas veces me sentí excluido por ellos y otras tantas simplemente fui el objeto de sus burlas. Aún así, yo les proveía de amor. De mis 4 hermanas puedo decir que siempre me acogieron entre sus brazos y cada una me dio el amor de madre que la vida me negó el día en que nací. Ellas me enseñaron a mirar el mundo con gratitud. Cuando enfermaba, siempre alguna estaba para cuidar de este huérfano de madre, condición que compartían conmigo. Mi padre, por su parte, se encargó de enseñarme las labores que me correspondían desde muy corta edad. En especial, se esmeraba cuando se trataba de mostrarme cómo cuidar y hacer prosperar los rebaños de ovejas. Él siempre decía que los hombres éramos como las ovejas. Bastaba con un alarido para que todas se dirigieran al mismo prado. En ese caso, el hombre a veces se lanza al precipicio por seguir el eco de una sola voz. También aseguraba que las ovejas, a pesar de ser consideradas rebaño de pobres, podían llegar a generar suficiente riqueza como para dar de comer a un pueblo. En ese tiempo, yo era demasiado joven como para comprender todo eso que mi padre decía en nuestras caminatas vespertinas. En una ocasión, dejamos el rebaño pastando y nos recostamos a descansar sobre la hierba. Al mirar el cielo, le pregunté si acaso mi madre estaría desde allí, viéndonos, a lo que él contestó: ¿Quién te ha dicho semejante cosa? En ese momento pensé en mis hermanas, aunque no quise delatarlas. Parecía un tanto irritado. Los seres humanos nacen y después mueren. Al morir, su esencia se riega en nuestro derredor. Esa esencia se impregna en ti, en mí, en el árbol, quizá en el cielo. Luego tú también morirás y pasará lo mismo. ¿Qué te hace pensar que tu madre te observa desde el cielo? Quedé pensativo un largo rato, hasta que los berridos de una oveja turbaron mi mente. Un animal del monte la había atacado y arrancó parte de su pelaje, dejándole la piel al rojo vivo. Él simplemente me señaló a la oveja y con sus ojos siguió el rastro. Cuídate de aquel que te observa calladamente. No siempre el callado es buena persona. ¿Ves esta oveja? Su atacante caminó al lado de ella. Entre los árboles se escondió. La dejó confiarse. Y cuando más confiada estaba, vino sobre ella y la atacó. Era muy común escuchar de mi padre un lenguaje un tanto confuso. Los años pasaron, algunos de mis hermanos comenzaron a tener descendencia. Mi padre ahora se encuentra en los últimos días de existencia, o quizás su esencia se regó y ya forma parte de todo. Ya no lo sé. Morí antes que él, no en cuerpo, pero sí en inocencia. Ellos, mis hermanos, me arrojaron al pozo más lejano que encontraron, a ese pozo por el cual nadie quería acercarse porque eran demasiadas las historias que corrían por el pueblo. Decían que era un lugar que te llevaba a las profundidades del infierno, que aquel que caía jamás salía. Mi padre, el criador de ovejas, conocía todos y cada uno de los secretos para hacer prosperar el rebaño. Él decía que toda persona alejada de la avaricia podía encontrar el camino a la prosperidad. Lamentablemente, mis hermanos no pensaban lo mismo. En cuanto él comenzó a enfermar, ellos hicieron planes para distribuir los bienes, tanto que mis hermanas no estaban incluidas en el plan y, por supuesto, yo tampoco. No deseaba adquirir herencias, yo tan solo quería seguir el rastro de mi padre, quien me había enseñado cuanto sabía. Si deseaba abundancia, yo mismo la generaría como él lo hizo. Un día, cuando estaba dormido, llegó mi hermano mayor y cubrió mi rostro. Luego no supe más. Desperté en medio de la noche, con ellos a mi alrededor y las estrellas por encima. Al lado, la negrura del pozo. Y sin más, me arrojaron. Intenté gritar, pero mi boca no lo permitió. Mi cuerpo estaba envuelto en una sábana mortuoria. Al caer solo se veían las siluetas largas de los monstruos llamados hermanos. Y más arriba, las estrellas decorando la escena. La caída fue larga e interminable. Los sonidos a mi paso se retorcían hasta formar lamentaciones. La negrura extendía sus brazos y caí dejando crujir cada uno de mis huesos, sintiendo la vida explotar enérgicamente y dejando salir el rojo manantial que llenaba mis venas.
Pasaron días y noches entre cambios de manto y yo no sabía si me inundaba la vida o lo hacía la muerte. La jauría vino hacia mí, caminó a mi lado y luego me atacó mostrándome un rostro jamás visto. Estando en el fondo, he recordado cada palabra de mi padre, cada paso que dimos juntos. ¿Será que él ha muerto o el muerto seré yo? Estoy equivocado. Él ha venido, se encuentra parado en el borde del pozo, me extiende su mano. Mientras haciendo, los pensamientos vuelan mostrándome una sola idea. El hombre sigue a otros hombres sin saber la causa y repite sus acciones siendo cómplice de aberraciones, a veces por avaricia, otras por envidia y algunas más porque es un hombre con la humanidad evaporada. ¿Cómo ven este cuento? A mí me impactó. Me impactó y también hice como que una especie de similitud con la historia de José, de la Biblia, José el Soñador, que, que vive también esta parte de la traición de sus hermanos, ¿no? Que lo alejan de su familia justamente por esto de la envidia, por esto del deseo económico, por la lucha por pues el poderío, ¿no? Lo que pueda dejarles el padre. Y dije, esto segurísimo va por ahí. Pero como les mencionaba, desde el primer párrafo a mí me atrapó, me sentí muy identificada lastimosamente y me encantó, me encantó. ¿Y qué me puedes decir de la creación de este cuento, El rebaño, Ale? ¿Cómo fue que se te ocurrió hacerlo? Un día estaba leyendo la Biblia y, y bueno, leí este pasaje precisamente que comentas y se me hizo muy grotesco eso de que los hermanos se quieran deshacer de uno por, por cuestiones de avaricia y dije, no, no, yo tengo que hacer algo relacionado con esto. Claro que pues el final es totalmente distinto, ¿no? Porque acá no hay tanta suerte. Sin embargo, fíjate que yo ahí, por ejemplo, metí cuatro hermanas porque yo en mi familia somos cuatro mujeres, hermanas, entonces dije, bueno, voy a hacer eso. Tengo también familiares donde hay puros hombres, entonces veo como esta constante lucha también entre el género, entre el hombre, entre la mujer, estas ideas que estaban en el pasado erróneas, donde el hombre tenía cierto, digamos, estaba un peldaño más arriba que la mujer y la mujer tenía que servir. Entonces, eh, me parecía como muy injusto que a las mujeres se les valorara menos en las épocas pasadas. No digo que ahora estamos excelentemente bien, pero estamos mejor. Así que creo que quise tocar varias cosas, pero algo que sí, yo sí quería dejar muy marcado es que muchas veces vas por tu camino y a veces piensas que toda la gente es tu amiga, que todo aquel que te sonríe piensa en el bienestar para tu persona y no siempre es así. Muchas veces también dijeran por ahí que tantearle el agua a los tamales, porque pues porque no siempre vas a tener cosas buenas de todos. Hay gente mala, hay gente buena, hay gente medio mala, así que pues hay que saber que así como las personas tenemos cosas muy positivas, también tenemos nuestro lado oscurito. Entonces, justamente esto quería yo explorar el lado oscuro de cómo hacemos cosas sin saber por qué las hacemos, pero las hacemos, o sea, y muchas veces no hay arrepentimiento. O sea, ¿por qué no hay arrepentimiento? Pues porque puede ser que los valores no estén bien cimentados o puede ser simplemente porque te llenaste de satisfacción al momento de hacer esa aberración, si así se le puede llamar. Entonces, siempre pensaríamos que en la familia no hay traiciones, sin embargo, en este cuento sí hay traiciones. Y en ese segmento de la Biblia también nos muestra traiciones y creo que son las traiciones más dolorosas. No hay cosa que te duela más que a que sea tu familia quien te traicione. Por fortuna, eso yo no lo he vivido, pero sabemos que existe, o sea, sabemos que existe
traiciones de los seres que más quieres. Exacto. Y bueno, como te mencionaba o les mencionaba, amigos, hay mucho de filosofía en cada uno de los cuentos de Ale y pues los invito a que adquieran este libro, El vaho tras mis orejas de Alejandra Cruz Castillejo. Por favor, Ale, danos tus redes sociales para que te contacten nuestros amigos. Bueno, en Facebook estoy como Alejandra Cruzcas. En Instagram también estoy como Alejandra Cruzcas. En TikTok nada más estoy como Cruzcas. En YouTube estoy como Alejandra Cruzcas Tinutera. Así me encuentran. Un nombre bien, bien peculiar. Y bueno, básicamente esas son mis redes sociales. También tengo una página de Facebook como Alejandra Cruz, nada más. Y bueno, creo que son todas las redes sociales. No sé si se me esté olvidando por ahí alguna, que de repente yo me pongo a generar redes donde sea, pero básicamente esas son las que yo más uso. Sí, claro. Pues en esas redes sociales la pueden encontrar y contactar, amigos, para adquirir este libro, El vaho tras mis orejas, de Alejandra Cruz Castillejo, con la portada magnífica, magnífica de nuestra amiga Sofía Romo Saavedra. Y pues también se le estaba pasando, Ale, ya lo habíamos mencionado casi al principio, sus redes sociales del colectivo cultural Voces de Michoacán y, por supuesto, el Club de Lectura Flor de Canela, donde les menciono, amigos, les hacemos esta invitación para que se inscriban a estas actividades que magistralmente nos invita cada mes Alejandra Cruz. Ojalá que se puedan incorporar a este club de lectura Flor de Canela. Y bueno, con esto llegamos al final de nuestra presentación, a la inauguración de nuestra sección de presentaciones de libros, libros que conquistan. Y digan ustedes si no les ha conquistado este libro. Estoy segurísima que sí. Es un libro pequeñito que en una sentada o en ratitos que tengan lo pueden leer todito, todito. Y bueno, pues los invito a que lo adquieran. Y pues muchísimas gracias, mi Ale, por habernos honrado con tu libro en esta presentación para inaugurar esta sección. Y agradezco infinitamente a Ani Paipilla, a Crisia Tobar por habernos acompañado, por ser nuestras invitadas especiales y que también dan la patadita de buena suerte a esta sección. Pues muchísimas gracias, amiga, de corazón, de todo corazón. Mil gracias y éxitos. Que sigan continuando los éxitos con ustedes. Ani, tú también ya mencionábamos todo lo que haces en tus redes sociales. Si nos quieres platicar brevemente para que te contacten nuestros amigos. Bueno, claro, muchas gracias. Pues bueno, mi programa Tertulias con Ani, con Ana G. Paipilla, es todo, tenemos los viernes. Se transmite a través del arte convertido en escritos, de Voces de Michoacán, de Fran Márquez, Letras y Leyendas, Cultura, Poesía, Alrededor del Mundo con Adriana Rodríguez. Son páginas que directamente, como que de primera mano en el momento que se está transmitiendo o se lanza el video, son las primeras que tienen la grabación con el autor que corresponda. Y lo otro es ¿Por qué leerte? Que son videos y reels donde se conoce el autor, habla, se presenta, dice de dónde es y responde precisamente esta pregunta, ¿por qué leerlos? Y pues es maravilloso saber de todos. Y pues mi página en Facebook, Ani con doble N, Belliana. Y en TikTok también, que a veces incluso se publican allá, aunque allá es un poquito más personal, pero también me encuentran como Soy Belliana en Instagram y en TikTok. Y también a la orden incluso para cualquier información que se requiera de pronto de Alejandra en estos momentos, que necesiten saber de su libro o algo, con mucho gusto también. Muchísimas gracias, Ani. Mil gracias por acompañarnos y por estos comentarios. Y también mi Crisia Tobar tiene algunas redes sociales en donde la podemos seguir y tiene una labor muy, muy importante desde Gramata Escritores. Platícanos brevemente, Crisia, ¿qué es lo que haces? Sí, soy coordinadora del proyecto de Gramata Paranormal, donde tenemos un podcast. De hecho, este lunes sale el tercer episodio. Vamos a hablar de cementerios. Vamos empezando y nos salimos
tanto de lo literario, es más contar las experiencias sobre estas situaciones paranormales que luego se pueden presentar. Y pues también estoy en TikTok, en Instagram y Facebook. Perfecto, muchas gracias, Crisia. Pues así ya conocen, amigos, que aquí en la Comisión Internacional Especializada en Literatura, Arte y Cultura, CIELAC, pues abrimos los brazos fraternalmente a todos nuestros amigos, escritores, poetas, artistas, promotores culturales, de todos los grupos culturales, colectivos culturales. Al final de cuentas, nosotros consideramos que somos hermanos, hermanos en las letras, y eso es lo importante, tener esta mezcla tan bonita que hacen las letras, el arte, y qué mejor que estar todos unidos en armonía a través de este arte, ¿no? De la escritura, de la literatura. Entonces, pues tienen muchas redes sociales que seguir, amigos. Adelante, ya estamos aquí con Ale Cruz, Ani Paipilla, Crisia Tobar, y muchísimas gracias. Mil gracias por acompañarnos en esta primera transmisión de nuestra sección de libros, presentaciones de libros, libros que conquistan. Hoy con Alejandra Cruz, con la presentación de su libro El vaho tras mis orejas. Pues muchísimas gracias, amigos, y hasta la próxima. Gracias, Ale, Ani, Crisia. Hasta la próxima. Un abrazo fuerte.